Mi nombre es Matías Bravo, soy director ejecutivo de la Federación de Clubes de Campo y en nombre de esta institución le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a esta iniciativa de agosto del ciclo Charlas FAC. En esta oportunidad, el tema a disertar y que va a ser dado por nuestros dos invitados de lujo es Municipalidad de Pilar, tasa de servicios generales con donación y exención a urbanizaciones cerradas. Un tema muy importante y que hoy nos ocupa a todo el sector. En cuanto a nuestros invitados, paso a presentárselos, agradeciéndoles de antemano a ambos su tiempo y colaboración, habida cuenta de las agendas de cada uno. En primer lugar, les presento al doctor Jorge De Lucio. El doctor De Lucio es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es socio fundador del estudio CLAE Abogados, es fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado diversos cargos importantes en compañías y el último fue director de asuntos legales y corporativos de Microsoft Buenos Aires y Uruguay. Actualmente es presidente del Comité de Asuntos Legales y Fiscales de la Cámara Americana en Argentina. Y en cuanto a su función en la federación, el doctor De Lucio es coordinador de la Comisión de Relaciones Institucionales y Asuntos Gubernamentales, es integrante de la Comisión Jurídica y además es miembro de la Comisión Directiva de la Federación y del Comité Ejecutivo. En cuanto al doctor Daniel Viola, el doctor Viola también es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es docente universitario en materia de derecho deportivo, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Austral, es socio fundador del estudio Viola y As Violaza. Asimismo es columnista en temas relativos al derecho de deporte y otros, tanto en el Cronista Comercial de Buenos Aires, Clarín, Infobae, la Asociación Española de Derecho Deportivo, uSport, eldial.com y otros. Y en cuanto a su función en la federación, el doctor Viola es coordinador de la Comisión Tributaria. Dicho esto, nuevamente les agradecemos a ambos por su tiempo. La verdad que es un lujo tenerlos con nosotros. Y bueno, pasamos a dar comienzo a la charla y le cedo la palabra al doctor De Lucio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, nada, gracias Matías por la presentación y a todos por participar. Eh, Estuvimos hablando con Daniel sobre cuál era la mejor dinámica. Vamos a hacer lo que Matías comentó antes, que es un poco una presentación de nuestra parte y después lo abrimos a preguntas y hacemos un poco de diálogo. Solo quería también comentar que como es un tema que ha convocado no solo a abogados, a contadores, sino a otros profesionales, incluyendo arquitectos y paisajistas y demás. En algunos aspectos vamos a tratar de tener un lenguaje lo más llano posible, de modo de poder incluirnos a todos en la charla. Así que, bueno, nada, sin más, le doy la palabra a Daniel para que inicie esta disertación. Buenas tardes a todos. Es un placer compartir con ustedes esta charla. Esperemos hacerla lo más ameno posible en función del tema que vamos a tratar. Es un tema un poco ríspido, por supuesto, porque se trata de nada menos que de tasas municipales, concatenado el tema también con otras materias impositivas que tienen impacto especial en los clubes de campo y en los barrios privados, lo cual trae aparejado una problemática que a lo largo de los últimos años se ha venido intensificando, al menos a nivel municipal, de acuerdo, ¿no?, a las ordenanzas fiscales de cada municipio. Eh, Vamos a iniciar con algunos conceptos básicos eh, que vamos a poner en pantalla.
simplemente para dar una orientación general sobre el tema, basado en el concepto principal y esencial de tasa municipal, ¿no? Al menos el concepto que debe tenerse por válido de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá tenemos en la primera placa estos elementos básicos o esenciales, que es que el cobro de la tasa siempre debe corresponder a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, entendiendo esto como el objeto de un acto, ¿no?, determinado, identificable, que impacta directamente en el contribuyente. Tiene que haber una correspondencia entre el monto o el valor de la tasa y el costo del servicio. A esto la Corte le ha agregado el tema del valor razonable, es decir, un criterio razonable. No puede haber una desproporción y tampoco se le puede dar a esos fondos recaudados un destino diferente al servicio o a la asignación específica de ese servicio por el cual se paga la tasa. El, el- el rango principal está dado por la razonabilidad que tiene que haber entre la cuantía o el precio a pagar por la tasa, el servicio efectivamente prestado y la capacidad contributiva del obligado al pago. Entramos con una diferenciación también muy genérica respecto de lo que es el impuesto, ¿no? Hay una vieja definición de Juan Bautista Alberdi respecto de los impuestos, que ahora vamos a desgranarlo un poco. El impuesto grava a una masa, a un universo determinado de contribuyentes sobre la base del hecho imponible. Dentro de esta conceptualización tenemos que, a diferencia de la tasa, se trata, que la tasa habíamos hablado que era una- el valor que se paga por un servicio efectivamente prestado. En cambio, el impuesto significa una contraprestación de modo coactivo por un servicio brindado por la administración. Esto en términos generales sería todos los servicios que presta el Estado nacional o provincial y que está relacionado con el desenvolvimiento del sujeto pasivo o el contribuyente por determinada actividad que realiza. En esa categorización que hablaba antes de Juan Bautista Alberdi, que fue tomada de la ley francesa, tenemos que contribuciones directas e indirectas, ¿no?, dentro de lo que es la materia impositiva. Las directas tenemos, bueno, los bienes personales, impuesto a las ganancias, como ejemplo, y en tanto que las indirectas son los llamados impuestos al consumo, como por ejemplo el impuesto al valor agregado. Es decir, que en las contribuciones directas el impuesto gira en torno a una porción del ingreso, ¿no?, del contribuyente, lo que se llama hecho imponible. Y con relación a las contribuciones indirectas, se relaciona con la parte de los ingresos que el contribuyente destina para el consumo. Pasamos a la siguiente placa. Eh, Esta diferenciación que hicimos recién, que es muy primaria, ¿no?, entre tasa e impuestos, tiene su conexión con la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, la Ley 23.548, que fue promulgada en el año 1988, en donde ya se anticipa que la adhesión de cada provincia a esa ley de coparticipación, también llamada ley convenio, en su inciso B del artículo 9 dice que esa adhesión las provincias se obligan a no aplicar por sí, ¿no?, en cuanto a sus organismos administrativos o municipales que dependen de ella, de acuerdo a la jurisdicción, gravámenes locales análogos a los establecidos a nivel nacional y que conforman la distribución de la cual
se determina por esta ley. Esto es precisamente para evitar, al menos ese será el espíritu de la ley, para evitar la superposición de impuestos, eh, cuestión que lamentablemente no se lleva a la práctica desde hace ya varias décadas, en donde es evidente la superposición, tanto en el plano nacional, provincial y municipal, respecto de los impuestos, tasas y contribuciones. El cumplimiento de esta obligación, precisamente, está dado por que no deberían alcanzarse estas imposiciones a nivel coparticipación a las tasas que son llamadas retributivas de los servicios efectivamente prestados. Es decir, esa compaginación, esa armonía a nivel impuestos nacionales no contempla a las tasas retributivas de servicios como venimos hablando. Es decir, están fuera de ese marco regulatorio. Vamos a la siguiente placa. Bueno, acá tenemos, precisamente cuando hablábamos de los distintos conceptos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo práctico de una boleta de tasa municipal, en este caso del municipio de Escobar, pero que se replica en cada uno de los municipios, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Ustedes van a ver que hay conceptos muy genéricos, por ejemplo, servicios generales, protección ambiental, fondo educativo municipal y una serie de capítulos que hacen a la a la ordenanza fiscal, en donde se determinan alícuotas por determinados servicios. Vamos a decir, esta base genérica del concepto, por ejemplo, servicios generales, implica lo que se llama en doctrina una gran latitud, es decir, un espacio muy abierto en sentido transversal, en donde puede incluirse cualquier servicio que se preste por parte del municipio, dentro o fuera de su ejido urbano, siempre, por supuesto, dentro de la jurisdicción municipal. Esto es un factor de distorsión evidente porque los servicios por lo general aparecen difusos en cuanto a la efectiva prestación y el sujeto obligado al pago. Por lo general, muchos de estos servicios no se cumplen o son reemplazados con el aporte privado, precisamente porque el servicio no llega al lugar donde tiene que llegar o llega en forma espaciada y no eficiente. Dentro de estos conceptos, ustedes verán también que se incluyen algunos relacionados con la tasa de seguridad, con la sanidad, con con el tema de otros servicios públicos, por ejemplo, contribución por mejoras, que aparecen, por supuesto, totalmente indeterminados y no tienen una asignación específica. Esto significa que lo recaudado puede derivar en cualquier concepto cercano o aproximado, pero no tenemos certeza. Primero, no tenemos certeza en cuanto a la aplicación específica de lo recaudado, como tampoco tenemos certeza en cuál ha sido el criterio para la cuantificación del monto de la tasa, que eso ya después lo va a abordar el doctor Jorge de Lucio, en el caso del municipio de Pilar. Vamos a pasar a la siguiente placa. A propósito del tema que va a abordar el doctor De Lucio, aquí también otros conceptos genéricos en cuanto a exenciones que se refieren precisamente con un carácter objetivo o subjetivo, ¿no?, respecto al derecho imponible, que es cuando se exime de una carga tributaria a determinado núcleo de sujetos. O sea, antes de que nazca esa obligación, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos. Dentro de este concepto nos encontramos, por ejemplo, con asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones que tienen, bueno, temas sanitarios. También se puede dar cuando ocurre una catástrofe, ¿no?, o una emergencia. eh, es decir, no tiene efecto retroactivo y se exime a aquel sujeto de pagar determinado tributo.
Los criterios que se consideran para las exenciones, bueno, son también genéricos, por ejemplo, basados en el principio de equidad fiscal, solidaridad, reciprocidad, proporcionalidad, y se tiene en cuenta el perfil, las características del sujeto pasivo, que es el contribuyente, y también el tipo de actividad económica que se desarrolla, incluyendo dentro de este concepto lo que sería la mayor o menor rentabilidad o los fines sociales, humanitarios que pueda tener el objeto del el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente que va a ser eximido del pago del tributo. En cambio, a diferencia de la exención, las condonaciones tienen por efecto extinguir la obligación tributaria que ya existe respecto de un contribuyente determinado o un grupo de contribuyentes determinados, evitando, o sea, eximiéndolo de la obligación de pago que ya está devengada y era exigible hasta el momento de la condonación. En este rubro de condonación se pueden incluir multas, sanciones, intereses, a condición de que el contribuyente también cumpla con ciertos requisitos que están puestos en la norma correspondiente, ¿no es cierto? Indicados en la norma correspondiente, tal como ocurre también con las exenciones. Bueno, vamos a pasar ahora a la definición por parte del doctor Jorge de Lucio, que ya estamos entrando en el tema del municipio de Pilar. Pero les quería remarcar antes que eso que tenemos una asignatura pendiente con relación a la ley de coparticipación de recursos fiscales que hablaba antes, la ley 23.548, en donde, bueno, la reforma constitucional de 1994 impuso, ¿no?, en su artículo 75, inciso segundo, es decir, plasmó lo que ya venía funcionando, ¿no?, a través de esa ley, que es del año 1988, pero con una manda constitucional de crear un organismo para regular esta ley y dictar una nueva ley en base a estos principios que veníamos hablando anteriormente. Es decir, que sería a- impuestos coparticipables por parte entre el Estado Nacional y y las provincias, con el fin de solventar los gastos del Estado. Dentro de esa categoría eh, tenemos lo que son los llamados pactos fiscales, ¿no?, que en la doctrina se llama federalismo de concertación, es decir, son acuerdos que requieren la mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso de la Nación. El proyecto, digamos, demorado de la nueva ley de coparticipación debería ingresar por el Senado, y en él tiene que contar con esa mayoría absoluta, pero está relacionado con los acuerdos ya preexistentes, es decir, ya existen estos pactos fiscales, se están ejecutando. La idea es de que su distribución sea proporcional, apuntando precisamente a solventar los gastos del Estado en materia de seguridad, salud, higiene, defensa, de modo tal que exista una correcta distribución y en forma automática. Por supuesto que lo que está en juego es la alícuota de coparticipación de cada una de las provincias, que es el gran tema en discusión y en debate de los últimos 40 años. Y este punto también que está relacionado con las leyes orgánicas municipales, porque parte de la distorsión que existe en materia tributaria, en donde se entremezclan impuestos y tasas, está también lo que ocurre en cada una de las provincias, porque estas leyes orgánicas municipales, por lo general, cuando se refieren al hecho imponible, engloban impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas, es decir, un amplio abanico de, que configuran el hecho imponible básico. Esto, por supuesto, trasunta en lo que hablábamos antes, una gran distorsión, una superpoblación de gabelas que van directamente a agravar el ingreso del contribuyente, y se dan, por supuesto, situaciones
son muy anómalas y que han merecido distintos fallos tanto de la Corte Suprema como de la Corte Provincial, que bueno, ya en su momento podríamos abordarlo, pero no quiero salir del esquema que teníamos trazado, así que le cedo la palabra al doctor De Lucio. Jorge. Bueno, gracias. Muy amable. Eh, bueno, vamos ahora a meternos más con el caso de Pilar, que es un caso interesante para todos los vecinos de ese municipio, porque se dio justamente el hecho de que eh, hay una corrección del hecho imponible que permite liberar el pago de un tipo de tasa en particular sobre determinados tipos de partidas. Pero vamos un poquito a entender cómo fue o cómo se organiza esto, ¿no? Para aquellos que no son abogados contadores, todos los municipios anualmente dictan una ordenanza fiscal y una ordenanza impositiva. La ordenanza fiscal básicamente define cuáles son todas aquellas tasas que se deben abonar y describe el hecho imponible. Es decir, el hecho imponible es cuando uno entra en la obligación de tener que pagar. Porque, por ejemplo, en el caso, ahora vamos a ver, de la tasa de servicios generales, cuando un vecino tiene determinado predio, va a tener que pagar esa tasa. Esa es la ordenanza fiscal, la que describe cuál es la tasa. Y después está la ordenanza impositiva, que define el importe o cómo se determina el valor de esas tasas que están en la otra ordenanza. Yendo entonces al artículo 137 de la ordenanza fiscal de Pilar, describe la tasa de servicios generales. Y esa tasa de servicios generales es la muy parecida a lo que nosotros conocemos habitualmente como el ABL, porque tiene que ver con la recolección domiciliaria de residuos, tiene que ver con el servicio de limpieza, tiene que ver con aquellas podas que sean regulares y que no sobrepasen una determinada cantidad, digamos, de follaje, tiene que ver con el alumbrado, tiene que ver con la atención de cuestiones sociales en los centros asistenciales, y también cuestiones de sanidad e incluso de eventos y de actividades recreativas. Todo eso, el municipio de Pilar lo engloba bajo esta tasa, ¿no? Que llamamos tasa de servicios generales. Justamente esta palabra generales da esta generalidad. No es el típico ABL que les decía, sino que también se suman estos otros ingredientes que recién comentamos. Bueno, esta tasa de servicios generales es una tasa de servicios generales que la misma norma de Pilar impone que la tienen que abonar todos aquellos inmuebles, sean inmuebles que estén edificados, sean inmuebles que sean baldíos, sea que el propio titular del inmueble deja la basura para que la pueda retirar el municipio o que le deje poda para retirar o si no lo hace. Todos estas partidas inmobiliarias van a tener que pagar la tasa de servicios generales. Eh, Sigue el artículo siguiente de la misma ordenanza, plantea obviamente cuál es la definición de los contribuyentes y dice un poco lo que recién decíamos, ¿no? Si usted es titular de un inmueble, si usted es usufructuario de un inmueble, si usted es poseedor, simple poseedor de un inmueble, si usted es el desarrollador o el administrador de un complejo urbanístico, sea barrio privado, barrio cerrado, condominio. Y también, lógicamente, deberían abonarlo los concesionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal que ocupen los inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción del municipio. En definitiva, entonces, en base a estos dos artículos, ¿no? El 138 y el 137, tenemos cuál es la definición que hace Pilar de lo que es la tasa de servicios generales y, por otro lado, quiénes son aquellos que deberían abonarlo. Dicho todo esto, la ordenanza impositiva, es decir, aquella otra que le decía, una era la fiscal, otra es la impositiva, define cuáles son los importes de cada tasa y respecto a la de servicios generales, la organiza a través de una resultante de un coeficiente que se compone, por un lado, con la evaluación fiscal uniforme del predio particular del que se está tratando,
una alícuota que es del 3,5 o del 6,5. Para el caso que estamos tratando hoy es la del 6,5. Ahora hacemos un pequeño comentario de la del 3,5 solamente. Entonces decíamos, la evaluación fiscal del predio por una alícuota del 6 por mil, perdón, no 6,5% ni 3,5, sino 3,5 y 6,5 por mil, y multiplicada por un coeficiente que tiene que ver con cuál es la actividad que se hace dentro de esa partida. ¿Bien? Entonces, antes les decía que también hay algunos tipos, digamos, que se multiplican no por el 6,5 por mil, sino por el 3,5 por mil, que son las que están las partidas inmobiliarias vinculadas con aspectos residenciales, casa habitación y demás. Pero todo lo que son las actividades comerciales, para hacerlo de un modo bastante grosero, lo residencial y lo comercial, industrial, todas ellas aplican a través del 6,5 por mil. Muy bien. Luego lo que hace esta ordenanza es, como les decía, describen diversas funciones de cada partida. Entonces dice, bueno, si usted tiene un espacio, un predio deportivo, un predio de salud, un predio educativo, le va a sumar a esa ecuación que recién hablábamos el 1,3. Si usted tiene un templo, un natatorio, multiplica por 1. Si usted tiene un hipermercado, una cancha de polo, una cancha de golf, multiplica por 2. Si usted tiene terreno baldío, multiplica por 3. En definitiva, esa multiplicación que antes comentábamos, ¿no? La evaluación fiscal más la alícuota del 6,5 por mil, más este coeficiente, que puede ser del 1, del 1,3, del 2,0, como recién decíamos, termina dando cuál es el valor de la tasa de servicios generales que aplica a cada una de esas partidas. Bueno, muy bien. Dicho todo esto, la vieja definición, justamente esta charla está volcada porque ha habido un decreto el 8 de abril de este año que da un cambio muy importante y muy interesante en lo que vamos a tratar, ¿no? Pero bueno, vamos otra vez a cuál era la redacción a inicios de este año y de varios años para atrás. Decía justamente que ese inciso 14 del artículo 3 decía que la tasa de servicios generales aplicaba a todos aquellos inmuebles dentro de organizaciones cerradas, otra vez organizaciones cerradas, que estén afectados como espacios circulatorios o para usos deportivos, recreativos, esparcimientos similares. ¿Está bien? En definitiva, todos aquellos espacios dentro de un country, de un barrio privado, de un barrio cerrado, de un condominio, que tengan por fin o que tenían por fin ser espacios circulatorios, deportivos, recreativos, de esparcimientos similares, contribuían con esta tasa de servicios generales con el esquema que recién hablábamos, ¿no? El valor del predio por el 6,5 por mil por 1,3. Muy bien. Como les decía, el 8 de abril de este año, Pilar, vía el decreto 504, hace un cambio interesante porque quita de la descripción del hecho imponible la cuestión de la circulación que recién hablábamos, ¿no? Entonces, ya no incluye el hecho de los espacios circulatorios y solamente queda que son los inmuebles dentro de las urbanizaciones cerradas, con o sin mejoras, que esto la verdad que no agrega mucho porque ya sabíamos por la descripción del hecho imponible general que lo tenía que pagar, tuviera mejoras o no tuviera mejoras, pero sí evita la cuestión de la circulación, porque ahora solamente queda para usos deportivos, recreativos, de esparcimiento similares. En definitiva, este decreto 504/25 anula los espacios circulatorios como la especie a tributar dentro de esta tasa de servicios generales. Dicho esto, también ese decreto 504 agrega un punto más, que es la condonación de las deudas que tuvieran aquellos barrios privados, barrios cerrados del municipio de Pilar, por el no pago de esta tasa en ejercicios anteriores, mientras estuviera vinculado a los espacios circulatorios. ¿Qué es lo que sucede? O para explicarlo de otro modo, como les decía antes, esta redacción o este hecho imponible, que ahora se modificó a partir de este decreto del 8 de abril de este año, esa redacción, la anterior,
se vino sosteniendo durante muchos años y existían muchos barrios que no estaban contribuyendo o que no habían pagado esa tasa, y este cambio que se genera de excluir los espacios circulatorios dentro del hecho imponible viene asociado juntamente, acá está yendo más rápido la presentación de lo que estoy hablando, viene asociado también con la condonación entonces de estas deudas de la tasa por servicios generales correspondiente a ejercicios pasados. Ahora sí, si quieren, vamos a la siguiente. Y acá un poco la idea es discutir y ya abrir un poquito a los comentarios que van surgiendo a partir de esto. Hago un stop antes de ver este punto 1. Entonces, como les decía, la normativa en Pilar, de modo homogéneo durante años, incluía los espacios circulatorios dentro del hecho imponible. A partir del 8 de abril lo quita del hecho imponible, entonces ese mismo decreto que hizo esa modificación también condona las deudas asociadas con esta cuestión para los ejercicios pasados. Dicho todo eso, las grandes preguntas o los grandes comentarios que empiezan a surgir son, ok, cuando uno habla de espacios circulatorios, uno se refiere solamente a aquellas partidas que estén directamente vinculadas con el trazado vial convencional. Por ejemplo, pensemos en un barrio cerrado, se está refiriendo solamente a aquellas partidas en donde está el trazado de las calles interiores del barrio, o puede entenderse que corresponde a cualquier otro espacio circulatorio. Pregunta 1. Pregunta 2. Si uno mira la redacción que se usó en el artículo 13 del decreto 504 para anular, o dicho correctamente, para condonar las deudas pasadas, ahí ya no usa simplemente la expresión espacios circulatorios, sino que dice uso principal de espacios circulatorios. Con lo cual, alguno podría decir, bueno, ¿cómo probamos cuál era el uso principal de un predio o de una partida? Si había una vía circulatoria y había un espacio verde al lado, era el uso principal la vía circulatoria y no el espacio verde, o el espacio verde le gana a la vía circulatoria. A mi modo de ver, al quitarse desde ahora la expresión sobre los espacios circulatorios y las características circulatorias en general, la verdad es que a mi modo de ver, hoy por hoy deberían no estar englobadas y no estar alcanzadas por esta tasa de servicios generales todas aquellas partidas que se vinculen con las típicas vialidades que tienen todos los barrios privados, o la mayor parte de los barrios privados, sea que estén pavimentadas o no estén pavimentadas, en tanto tienen esa funcionalidad de ser de una vialidad convencional para los vehículos a combustión, eléctricos y demás, pero también alcanza a todas aquellas otras partidas que tengan la característica de ser un espacio de circulación interna. Los que viven o los que visitan o los que trabajan en barrios privados saben perfectamente que hay un montón de espacios que son espacios que no son técnicamente para la circulación de autos, pero sí hay senderos para caminar, hay senderos para la circulación con bicicletas, o incluso hay espacios verdes en donde, como una plaza convencional en espacios abiertos, permite la circulación de la gente en un sentido o en otro, pudiendo atravesar los espacios verdes sin necesidad de que exista un sendero puntual. Entonces, cuando uno se encuentra en situaciones de ese tipo, me parece que la normativa hoy, al quitar la obligatoriedad del pago a aquellos que eran partidas destinadas a un espacio circulatorio, facilita el hecho de que ahora quedan sin estar alcanzadas
cualquier partida que se corresponda con senderos, con pasillos o con cualquier otro tipo de circulación, ¿no? Vamos a tener sin duda una discusión un poco más acalorada para entender cómo tratar, como les decía, las cuestiones de plazas, de rotondas, porque hay quienes las atraviesan y sin embargo va a haber toda una discusión posiblemente con el municipio de Pilar sobre que eso sigue siendo un espacio verde y no un espacio circulatorio. O recuerden que la definición que quedó vigente de la norma sigue afectando a aquellas que son de uso deportivo, recreativo, de esparcimiento. Entonces, seguramente el municipio de Pilar va a insistir en que, bueno, esa plaza es de esparcimiento y no es circulatorio, y tendremos ahí la discusión con el municipio. Y por último, la última pregunta, y después abrimos un poquito a debate, y bueno, lógicamente escucharemos a Daniel, que también tiene su posición tomada sobre estos temas. Eh, la condonación de este decreto 504 del 8 de abril condona la deuda pendiente de cancelación. Y acá se va a abrir un debate sobre aquellos que pagaron, que están en peor situación que los que no pagaron, ¿no? Entonces, aquel barrio que pagó esta tasa por los espacios circulatorios parece no tener un reconocimiento o un reembolso. Sin embargo, el barrio de al lado que no pagaba la tasa por no estar de acuerdo, o porque se le pasó, o por lo que sea, se beneficia de esa condonación de la deuda pendiente de cancelación que exista. Con lo cual, sin duda, esto va a generar alguna discusión, alguna situación incómoda entre barrios vecinos. Daniel, te doy la palabra para hacer y abrir un poquito el diálogo entre nosotros y con todos los demás. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ya podemos entrar a analizar un poco en particular, ¿no? De acuerdo a lo que tan claramente acabas de exponer respecto del municipio de Pilar. Y una de las primeras observaciones que hago es precisamente que estas ordenanzas, tanto la ordenanza fiscal como el decreto 504, no lucen de una buena técnica legislativa, ¿no? Por empezar, has marcado algún punto de contradicción y el hecho de haber quitado simplemente la mención de los espacios circulatorios no alcanza tampoco, no alcanza en la medida suficiente a emprolijar lo que es la definición de hecho imponible. En realidad, el hecho imponible está tergiversado como concepto dentro de una ordenanza que se refiere a tasas municipales, porque el objeto es el servicio propiamente dicho. O sea, es decir, está ampliado el concepto de hecho imponible, precisamente interfiriendo en el análisis y en la aplicación de la norma respecto de una tasa que tiene que tener precisamente de objeto principal un servicio a prestar al contribuyente en forma efectiva y a un precio razonable. Y ahí entramos ya, digamos, en una primera indefinición, ¿no? Es decir, un concepto traído de materia impositiva, o sea, de impuestos propiamente dicho, a lo que sería la categoría de tasa, que ya no sería compatible. Es decir, el uso en mi concepto, ¿no es cierto? La definición de hecho imponible para referirse a una tasa, para mí no corresponde y no hace gala de una buena técnica legislativa. De todas maneras, digamos que en esta materia de recursos fiscales, los municipios echan mano, ¿no es cierto?, en fin, a una vasta galería de herramientas y dentro de esa vasta galería de herramientas están precisamente los contribuyentes, digamos, vamos a denominarlos ABC1, es decir, los que tienen una gran capacidad contributiva. Y este aspecto de la gran capacidad contributiva, que es lo que ocurre precisamente con los barrios privados, con los countries y con los clubes de campo, es lo que termina distorsionando al final, ¿no?
cuando hagamos la cuenta definitiva de cuánto hay que pagar, cuál es la alícuota que se paga y cuál es el monto efectivo a abonar, la gran distorsión, digamos, ¿por qué se dispara esa fórmula? Porque ese elemento de la fórmula polinómica de la capacidad contributiva desplaza a los otros. Uno de ellos, básicamente, que exista una cierta correspondencia entre el servicio prestado y el valor de la tasa y que sea un valor razonable. Esto es lo que ocurre muchas veces en la práctica y queda totalmente desfigurado y además aparece como inequitativo. No sé si algunos de los que están participando tienen algún caso en particular para que podamos abordar o Mientras vamos escuchando eso, Daniel, a mí me parece que, otra vez, perdón si a veces tenemos algún lenguaje técnico para quienes no son abogados, contadores, pero lo que Daniel un poco plantea es, si recordamos sus primeros slides comentados, a nivel municipal debería haber tasas que retribuyen un servicio. Por ende, suena ilógico que esta tasa por servicios generales esté definida con un concepto que no se vincula con un servicio, sino que se vincula con cuál es el valor de la propiedad e incluso recuerden que decía, ¿no? La misma normativa que la deben pagar aquellos que incluso no usen el servicio, ¿no? O sea, aquel que no saca la basura igualmente tiene que pagar por este servicio que está disponible por la municipalidad y demás. Con lo cual es súper interesante el planteo porque hay un concepto de impuesto que se viste de tasa, pero la verdad es que tanto desde la definición del importe como de la descripción de del supuesto servicio, hace un poco de agua. Sumo un elemento más que muchas de estas partidas que estamos tratando están dentro de un barrio en donde no entra ni el camión de recolección de residuos de la municipalidad, ni hay alumbrado público de la municipalidad, sino que todo eso es administrado por el propio barrio cerrado. Con lo cual hay una discusión fuerte también de, bueno, eh, alguno dirá, bueno, no entra el camión de la basura porque el mismo consorcio de copropietarios no lo deja entrar. Otros dirán, bueno, en definitiva lo que me estás pagando es una tasa que sirve para levantar la basura de todo lo que son los límites exteriores de ese barrio, pero lo cierto es que aquí estamos ante una tasa que tiene muchos ribetes más próximos al de un impuesto que el de verdaderamente una tasa por un servicio. Perdón, Daniel, pero a la fin es de ir levantando la discusión de todos, ¿eh? No, no, está bien, gracias Jorge, viene bien. Y esto que bien planteabas también trae una confusión en los propios funcionarios municipales. Es decir, cuando uno discute este tema, ¿no? Sobre todo por las alícuotas que pagan los barrios cerrados, conjuntos inmobiliarios o countries, ellos traen a colación algo que vos dijiste recién, como diciendo, bueno, aunque no se goce, ¿no? del servicio, igual está a disposición, ¿no? pública, es decir, cuando uno va a la ciudad, va a tener la recolección de residuos o las plazas o los espacios abiertos en el ejido urbano. O sea, esto es totalmente ilógico, porque tenemos que la tasa tiene un efecto de localización, tiene que tener un punto central de localización. Un servicio tan genérico, por supuesto que deberíamos contribuir cuando uno va a la ciudad, pero esa contribución debería ser mucho menor de la que realmente es. En el caso nuestro de Escobar hay distorsiones de un 400% respecto de un inmueble que tributa dentro del eje urbano y de otro que está en las afueras, en un barrio cerrado o un barrio privado. Es decir, es una gran distorsión. Entonces, ese factor de relacionabilidad y equidad no aparece, está totalmente distorsionado. Y por eso es que no es casual esta confusión conceptual entre lo que es el hecho imponible propio, caracterización de los impuestos con respecto al precio o el valor de una tasa de servicios. Creo que hay alguna preguntita. Vi que recién se Sí, así aparecía algo en la es. pantalla.
Si me permiten, la leo. Consulta Montenegro. ¿Hay tazas que solo contengan espacios circulatorios? Bueno, respecto de la tasa de servicios generales, se quedó sin espacios circulatorios. Estaba incluida en, digamos, en este inciso del artículo y quedó sin estar cubierto. De hecho, la Municipalidad de Pilar, justamente con esa condonación que tiene ese otro artículo del decreto, condona las sumas que hubiera cobrado, ¿no? Perfecto, gracias, Jorge. Victoria agradece la charla y expresa que fue muy buena. Y luego Elena comenta, nosotros iniciamos una demanda contenciosa cuestionando la norma, tanto por los incrementos excesivos del municipio para las partidas residenciales, más del doble del IPC, como por la eliminación de la exención de las partidas de uso común, que siempre estuvo incluido dentro de las partidas residenciales. Elena, ¿querés comentarnos de qué barrio sos? Puede activarse Hola, ¿me sola. escuchan? Ah, hola. Sí, sí, Perfecto. perfecto. Hola, Elena. De Highland. Perfecto. ¿Cómo es el comentario, Elena? Hacelo a viva voz, así podemos hacer Sí, el debate. bueno, hemos analizado todo lo que ustedes han mencionado, o sea, hemos visto el atropello de la Municipalidad de Pilar en cuanto a lo que es la tasa, impuesto o como lo quieran llamar, de las partidas residenciales que, Ok. o sea, se han incrementado más del doble de lo que se incrementó IPC, sin ninguna lógica y prácticamente sin ningún servicio, como han mencionado. Y también la eliminación, agregaron la palabra no, que tornó no exentas las partidas de uso común, porque siempre estuvieron incluidas dentro de lo que pagan los propietarios por las partidas residenciales. Con esa palabrita no, dos letras, dieron vuelta la exención que siempre han tenido estas partidas. Después salió esa aclaración de los espacios circulatorios, pero el hecho es que hay un montón de partidas que son sociales y deportivas que pasan a estar grabadas y bueno, por ese tema hemos presentado una demanda contenciosa cuestionando la norma. Vamos a ver cómo nos va. A mí me parece, perdón, Daniel, que tomo un poquito la palabra, me parece muy interesante lo que está comentando Elena. Tiene dos aristas para todos los demás, así estamos todos en la misma página. Por lo que le entendí, Elena, es una demanda que está vinculada con las tasas que se le cobran a cada una de las partidas residenciales, es decir, a cada uno de los propietarios, en el caso de Highland, por su partida particular. Y después el otro comentario que hizo Elena es que es verdad, durante mucho tiempo hubo una exención para aquellos espacios circulatorios y dentro de los barrios, que son espacios, digamos, de un poquito de cada uno de los propietarios, y que esa exención se bajó y eso empezó a generar una deuda tributaria de los diversos ya conjuntos inmobiliarios. Respecto de la primera parte, que tiene que ver con esa demanda que iniciaron los vecinos, para ponerlo así en esos términos, Elena, nos encantaría desde la federación que nos tengas al tanto, porque evidentemente el éxito que puedan llegar a tener puede ser muy interesante para muchos otros vecinos del municipio de Pilar y también de otros municipios. Respecto al otro punto que tiene que ver con los espacios generales, yo en una reunión que estuve hace un tiempo en el municipio, también les reclamé al municipio que tal vez deberían tener una visión distinta sobre muchos espacios comunes de los barrios, que sirven para el drenaje de agua,
y que terminan funcionando para muchos espacios abiertos o barrios abiertos, porque los grandes espacios verdes que tienen muchos de los barrios privados permiten absorber agua, permiten drenar agua, de un modo que termina beneficiando no solo a los que viven en esos barrios, sino también a quienes viven fuera de los barrios cerrados. Y parece medio ilógico que se grave de un modo más audaz, más fuerte, Exorbitante, sí. exorbitante, espacios que terminan ayudando al ambiente, no solo de Pilar, sino de toda la zona. Debería tener un trato fiscal distinto. Pero sí, Elena, no sé si Matías y el equipo de la Federación tiene tus datos, pero nos encantaría seguir en contacto para saber cómo les va con esa demanda que hicieron. Daniel, Es muy preliminar, va a llevar tiempo, pero sí los mantendremos informados, por supuesto. Hubo hace mucho tiempo, habría que ver, porque son muchas las tasas que hay y habría que ver bien la demanda. Hace mucho tiempo hubo una demanda que tuvo acogida en primera instancia y que después Cámara en San Isidro no avaló ese planteo hace mucho tiempo. Pero hablemos También hay luego. mucha jurisprudencia a favor, ¿eh? Sí, sí. Sí. Sí, y creo que también hay un momento de replanteo de algunas situaciones, ¿no? Porque venimos de una jurisprudencia en donde se planteaba como que era un hecho el hecho de que, bueno, el municipio no tenía por qué probar cómo invertía el dinero que recibía por una tasa, o dicho de otro modo, uno pagaba una tasa y el municipio podía justificar de un modo genérico cómo brindaba un servicio genérico sin tener que mostrarlo puntualmente en ese contribuyente que pagó la tasa. Hay un montón de conceptos que están un poco en revisión, ¿no? Y tal vez este sea un gran momento para esa demanda que iniciaron. Daniel, te cedo la palabra por si querés hacer algún comentario. Sí, con respecto a lo que decía Elena, es indudable que existe una pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en esta materia. Lo que sí no se replica en los fallos locales. Cuando uno acude a la jurisdicción local de la provincia de Buenos Aires, los jueces locales por lo general tienen una tendencia a favorecer al municipio. Esto es lo que se da, ¿no? Años atrás me tocó participar en representación de la Comisión Federal de Impuestos de una serie de acciones de amparo de algunas empresas que cuestionaban la tasa de seguridad de higiene y de bromatología. Y en algunos casos se daba que un mismo camión, por ejemplo, ¿no? de reparto de una bebida gaseosa tenía que transportarse por distintas jurisdicciones y debía tributar esa tasa de seguridad en cada una de las jurisdicciones, o tanto de seguridad de higiene, ¿no? En algunos casos tienen el doble concepto. Bueno, la mayoría de esos juicios de amparo fueron, por supuesto, estos en la jurisdicción federal, porque precisamente la empresa estaba atacando el rol de la Comisión Federal de Impuestos como tutora, ¿no? de la ley de coparticipación. Y por eso eh, optó por la jurisdicción federal. Todos esos fallos fueron adversos a los municipios. Y en algunos casos, algunos de esos municipios tuvieron que reintegrar el valor, porque además se cobraba por anticipado, ¿no? O sea, era una declaración jurada por cada camión que salía, contaban la cantidad de botellas que llevaban y tenían que tributar la tasa. Y si no, les ejecutaban el valor así por nómina, digamos. Esto también ocurría, por ejemplo, con la tasa de publicidad por el hecho de exhibir esa gaseosa en la vidriera del local o en la estantería, lo cual también es un despropósito. Así que en el fuero federal hay antecedentes favorables
a este planteo que se está haciendo cuando se cuestiona una tasa determinada. No así en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en los distintos departamentos judiciales. Perfecto, muchas gracias por los comentarios de ambos. Si les parece, continúo con los comentarios de los participantes. Paula nos indica que es quien hizo la consulta respecto a las tasas en espacios circulatorios. Y aclara, en nuestro caso la partida cubre la cancha de golf y pasos de servidumbre. ¿No debería discriminar esos pasos de la cancha? A ver, la leo de nuevo porque capaz que le falta alguna coma. La partida cubre la cancha de golf y pasos de servidumbre. ¿No se debería discriminar esos pasos de la cancha? Si querés, Paula, querés aclararla un poco mejor, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes. Sí, en nuestro caso la partida, el country es un rectángulo perfecto y está justo en el centro todo lo que es la cancha de golf, es una cancha de 9 hoyos y justamente para acceder a la cancha de golf con máquinas de mantenimiento y demás, tenemos 4 o 5 espacios de servidumbre, unos pasillos, que en el dibujo de la partida, el agrimensor me los marcó como que esos brazos están incluidos en esa partida, en ese número de partida. Entonces, viendo esto, digo, ¿no será que deberían solamente cobrarnos sobre lo que es la cancha de golf y esos brazos que son X metros de espacio circulatorio? Porque es para eso, discriminarlos de esa partida y ponernos un impuesto sobre menor superficie. No sé, es una consulta. Sí, No, Paula, sí, perdón. Jorge, te dejo y después. No, adelante. No, decía que a cuento de lo que vos acababas de explicar antes en cuanto a los espacios circulatorios y lo que pregunta Paula, yo creo que tanto los pasos de servidumbre, ¿no? Contiguos a la cancha de golf, como la cancha de golf, yo la incorporaría también, ¿no es cierto?, dentro de espacios circulatorios y espacios verdes, que debería ser el concepto de la exención. Porque también, como planteaba Jorge antes, hay una contribución al medio ambiente, porque un espacio de esa naturaleza, ¿no es cierto?, por todo lo que ya sabemos, que significan un verdadero pulmón que contribuye no solamente para los que viven en ese barrio cerrado, sino para el resto de la comunidad. Así que yo creo que en una extensión de la categorización, no solamente los pasos circundantes a la cancha de golf, sino que también la propia cancha de golf de esas características debería estar con una alícuota menor o al menos ser parte de la exención de los espacios circulatorios, deportivos, recreativos, verdes, como le queramos llamar, ¿no? En la denominación. Em, Hago un comentario, si querés, un poquito más práctico. La municipalidad de Pilar, y esto obviamente que depende con cada funcionario con el que uno trata, ¿no? Pero eh, con esta modificación de derecho imponible y al anularse los espacios circulatorios, eh, que reitero, en la vieja redacción hablaba de espacios circulatorios vinculados con espacios deportivos, ¿no? O sea, era como que estaba pensado para que esos servicios generales los pagaras por aquellas partidas que tenías la cancha de golf y tenías esas calles o esos senderos que conducían a la cancha de golf. Pero hoy al quedar como espacios deportivos solamente y excluyéndose los espacios circulatorios, a mí me parece que sí no sé cuál es el barrio del cual formas parte o por cuál estás haciendo la consulta, pero sí me parece que sería algo lógico pedirle, por lo menos a Pilar, la posibilidad de rediseñar esas partidas, porque Club cuando de hablamos Campo Armiña, perdón. Club de Campo Armenia, Armiña. perfecto. Me imaginé que cuando dijiste que era un rectángulo perfecto y en el medio y me vino a la cabeza Armenia, pero dije, eh, yo creo que hay una buena chance ahí de explicarlo, porque además cuando uno habla de estas partidas, no se corresponden exactamente con partidas inmobiliarias tradicionales, sino que son partidas a los fines de la definición fiscal de Pilar, con lo cual yo les recomendaría que pidan una entrevista, expliquen la situación, vayan en virtud del decreto y le digan, mirá,
Como mínimo, la de máxima es la que dijo Daniel, que es la que yo sostengo y le he sostenido frente a diversos funcionarios municipales. La verdad es que me parece de locos que exista una tasa sobre espacios verdes cuando se contribuye en otros fines. Ahora, olvidándonos un segundo de eso, porque justamente la norma de Pilar tiene específicamente un valor para lo que es una cancha de golf, contradice lo que decimos, pero bueno, hoy está así. Sí me parece que puede haber un rediseño de la partida de modo de que quede incluido solamente lo del campo de golf y quede excluido estos espacios de circulación. En el caso del campo de golf, para mí tenés además un montón de otras situaciones, porque la verdad es que hay senderos específicos para la caminata, digamos, ¿no? También es cierto que el municipio te va a plantear, bueno, es un deporte en el cual se camina o donde tienen que haber espacios digamos, senderos para ir de hoyo en hoyo, pero dicho todo esto, sí creo, y como resumen, sí creo que hay un buen espacio como para ir a pedirle una redefinición de esas partidas. Gracias. Gracias por tus aportes, Jorge. Montenegro menciona, me refería si una partida solo se aplica a un espacio circulatorio. En general, las partidas contienen espacios que incluyen un espacio circulatorio, pero no es solo de ese espacio. ¿Se van a redefinir partida y se excluirá los metros del espacio circulatorio? Si querés, Bueno, le damos la sí, palabra, sí. ¿te quiere aclarar algo más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Por Eh, favor. era la situación que acaba de plantear y que acaban de responder, donde deberíamos pedir una redefinición de partidas porque nos pasa exactamente lo mismo. Los espacios circulatorios están dentro de una partida que incluye eh, cancha de golf. Y bueno, Claro. es calles, canchas de golf, accesos al golf, y están todos en la misma partida. Pero, Hasta, hasta donde sé, perdón, no sé tu nombre, veo Noelia. Noelia, veo tu apellido. Eh, Noelia, hasta donde sé, entiendo que Pilar hizo un relevamiento con imágenes satelitales como para identificar en cada partida si era una calle o si era un predio deportivo, digamos, ¿no? Lo que sí, evidentemente, deben haber muchísimos casos como el de Armenia y como el que te pasa a vos, en donde hay un predio que originalmente, como estaba todo incluido bajo el mismo concepto, porque supongamos, no sé, una cancha de fútbol o dos canchas de fútbol que tenían en el medio un pasillo, bueno, como todo era parte de un espacio deportivo, todo tributaba, ¿no? Y ahora empezará esa discusión. Yo, al igual que comentábamos recién con el caso de Armenia, yo les sugiero que se acerquen y planteen el hecho de que evidentemente hay una parte de la partida que debería quedar exenta. Eh, y, y posiblemente tengan buena receptibilidad. Perdón, vi que justo apareció en otra pregunta y no llegué a la... Perfecto, Perdón, gracias, ¿eh? Jorge. Noelia, ¿querés Sí. comentarnos de qué barrio sos? Sí, de Pilará. Perfecto, muchas gracias por tu intervención. No, gracias a ustedes. Acá desde Gerencia de Campo Grande nos dicen si hay alguna posibilidad que de nuestra institución generemos algún ámbito de conversación. Hola Enrique, ¿cómo estás? Si vamos individualmente será un fracaso. No creo que sí lo sea, pero claro que sí, siempre estamos tratando de generar vínculos con el municipio. Ya hemos solicitado reuniones, le hemos enviado cartas, pero no es sencillo, no es tan sencillo lograr el contacto, No, ¿sí? ¿se escucha lo que yo digo? Sí, perfecto. No tengo mucha práctica con este sistema. Bueno, ¿cómo les va? Hola a todos. A ver, atrás de esto estamos hace mucho tiempo. El domingo me encontré de casualidad con el presidente del Armenio. Le pasa exactamente lo que dijo esta chica recién, le pasa exactamente lo mismo. La solución jurídica puede ser interesante, pero puede ser larguísima y capaz que yo tengo 71, no sé si la voy a ver. Entonces, me parece
que deberíamos sentarnos y la federación debería hacer un esfuerzo para sentarnos con alguien de la municipalidad de Pilar y cambiar figuritas en algún sentido. Bueno, yo te pago alumbrado, barrido y limpieza por cada lote. Te pago alumbrado, barrido y limpieza por algún espacio común, etcétera, con circulatorio, no circulatorio. Pero, a ver, en contraprestación, dame algo, porque no me das nada. Entonces, ¿qué me puedes dar? Limpiame los espacios, los accesos, asfaltame la calle de entrada, dame alguna seguridad en la zona donde está el barrio. Cada barrio tiene una fisonomía distinta y una ubicación distinta, pero me parece que a lo mejor en lugar de ir a sacarle a la municipalidad, tenemos que ir a pedirle que en contraprestación a la enorme cantidad de dinero que le aportamos por alumbrado que no alumbran, por el barrido que no barren, por limpieza que no hacen, que nos den algo en contraprestación. Pero eso creo que la única manera de lograrlo es sentarnos con alguien que tenga cierto grado de autoridad y creo que la federación debería hacer un esfuerzo importante. Por ahí está Matías, que lo estoy viviendo en chiquito, para ver Lo hemos que... hecho. De hecho, la Comisión Jurídica se ha reunido por este tema varias veces. También hemos enviado notas a la Intendencia y estamos tratando justamente de convocar una reunión, pero bueno, sabemos que los tiempos municipales muchas veces no son tan prioritarios como son los nuestros, ¿no? Pero en eso estamos trabajando en eso. Enrique, gracias por tus aportes. Gracias. Sí, Bueno. Enrique, puntualmente surgido este decreto 504, se le mandó una nota al municipio para abrir un espacio de diálogo, que es lo que comentaba Victoria. Lamentablemente no tuvimos receptividad por ahora, pero insistiremos. Ok. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Aprovechen que es el momento. Acá tengo un comentario de Noelia. La MUNI alega que la contraprestación es todo lo que se ofrece a todos en general, a todo el municipio y que no tiene devolución en particular. Bueno, esa es un poco la recepción que ha tenido Noelia por parte del municipio. Creo que no es nada nuevo, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Creo que tiene que ser un trabajo conjunto desde la federación y también ustedes, desde cada uno desde su club, para que ellos vean un poco la posición que tiene el sector. Sí, cuando yo sugería que cada uno se presente es porque necesariamente la respuesta va a ser particular, ¿no? Más allá de que es muy correcto lo que dice la gente de Campo Grande en el sentido de seguir impulsando un espacio de diálogo desde la federación, pero para que Pilará, para que Armenia pueda corregir esas partidas de un modo puntual, está bueno que también lo hagan de un modo individual. Pero sí tomamos nota y nada, muy bueno los aportes. Sí, algo que quería acotar respecto a esto es que también otra acción es la acción meramente declarativa, que es una acción tendiente a que se declare en sentido abstracto la procedencia, correspondencia, fundamentación o no de determinada tasa. Esta acción puede ser una acción colectiva también o determinada por un grupo, ¿no?, de personas, pero se refiere precisamente a una declaración sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la tasa y en la forma que se aplica y con, por supuesto, el valor desproporcionado que es el que se cuestiona. Y con respecto a las partidas, como bien decía Jorge, otra herramienta, además de la reasignación de partidas, es la unificación, que va de la mano, ¿no?, con la reasignación de partidas, que también en muchos casos puede ser utilizada agregando algunos espacios adyacentes a aquel que está dentro de la categoría de espacios circulatorios, como por ejemplo podría ser un espacio verde contiguo, o un espacio Bueno, recreativo, o una cancha de básquet, o una cancha de fútbol. perfecto. Muchas gracias, Daniel, por tu aporte. Bueno, a ver si tenemos algún comentario más, alguna consulta. Entiendo que no, y que están los micrófonos apagados, pero no quería dejar de agradecer
previo a extenderle la palabra a los expositores y al director ejecutivo, agradecer sus aportes, sus comentarios, por participar siempre. Y una vez más los invito a que eventualmente, si tuvieron que ingresar después o se tuvieron que retirar antes, todo esto va a estar grabado en nuestra página de YouTube, así que pueden verlo y también difundirlo. Gracias. Y ahora le doy la palabra a Daniel o a Jorge, por si quieren hacer el cierre, y luego a Matías. Veo que Daniel está muteado, así que arrancó. Nada, agradecerle a la Federación, a Victoria y a Matías que condujeron este espacio, y también a Sol, que fue clave en la organización del PowerPoint y de la presentación. Así que nada, gracias Daniel y a todos los que participaron y enriquecieron la charla con sus preguntas y sus comentarios. Igualmente de mi parte, gracias a la Federación por el espacio, gracias Jorge, Victoria, Sol, todos los colaboradores y a todos los que participaron de esta charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, hasta luego. Bueno, Muchas para gracias. cerrar, muchísimas gracias a Jorge y a Daniel. Y estas iniciativas forman parte de las herramientas de trabajo que tiene la Federación como para que la gestión alcance un volumen diferente. Con lo cual, todos los que nos han escrito pidiéndonos el link de la grabación de esta charla lo van a tener la semana que viene, a más tardar el lunes o martes, en el canal de YouTube. Y sin perjuicio de ello, obviamente estamos a disposición el staff de la Federación para cualquier inquietud que pudiera surgirles. Desde ya un lujo, los doctores de Lucio y Viola, muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos los